En octubre del 2006, la investigadora del fenómeno ovni extraterrestre Hilda Estrada recibió una llamada. Se decía que un ser mal herido se encontraba en la zona de la Huasteca. Este ser tenía características extraterrestres. Después de algunas horas y de buscarlo con su novio, lo encontraron, lo grabaron, pero cuando querían acercarse a él, el ser desprendió un olor tan agresivo que tuvieron que dejar el lugar para prepararse con guantes y trajes especiales. Sin embargo, nunca más lo encontraron. Una historia verdaderamente fascinante. Oye, ¿estará vivo o estará muerto? No me puse bien nerviosa con esta onda. ¿Cómo lo ves tú? Pues no sé, la verdad se ve muerto. Sabes que no, ahorita me lo voy a tratar de acercar a algo, pero yo me lo encuentro y corro hacia el carro por la cámara. Entonces cuando ya venimos y Sergio y yo nos encontramos a la orilla de ahí del pequeño barranco, es cuando empieza a desprender el aroma. Pues uno de los factores así más por los cuales yo quise retirarme fue el aroma, estaba insoportable. Es similar a lo que viene a ser el azufre o un huevo podrido, pero realmente no sabíamos qué era, o sea, cómo podíamos saber qué tipo de sustancia química extraña el ser estaba soltando. Quizás esa sustancia nos podría haber afectado. De hecho, cuando regresamos al lugar que ya no estaba el ser, todavía olía, pero menos. En los primeros días de diciembre del 2007, Violeta Ortiz, una maestra de escuela en Mocorito, Sinaloa, regresó a su casa a las 4 de la mañana después de asistir a una fiesta con amigos. Ahí se encontraba fumando un cigarro y escuchando música, cuando súbitamente frente a ella apareció un extraño ser. Ella pudo videograbarlo y fotografiarlo. Incluso el ser parecía amistoso. Ella recuerda muy agradablemente esta experiencia. La investigación demostraría que durante toda la noche Mocorito fue invadido por una densa neblina, que incluso dejaron de funcionar los radios y algunos relojes y aparatos electrónicos. Nadie sabe qué fue lo que sucedió esa noche en Mocorito, Sinaloa, pero sin duda quedaron registros que nos hacen pensar una visita extraterrestre. Desde la madrugada, bueno, pues mi hermana me despertó con los ruidos que hacía ahí en la recámara y no se animaba a despertarme. O sea, quería que me parara, pues. Entonces me dice, hermana, me dice, me vinieron a visitar. Entonces yo me puse, pues, ¿qué onda? Y ya me senté. Mira, me dice, los que me vinieron a visitar. Entonces me mostró el celular y empecé a verlo y no podía creer lo que estaba viendo, pues. son 3 videos y 5 fotografías. Desde que se me presentó, yo no me moví, jamás. Hasta los 40 minutos después que se desvaneció, se desapareció así como una cosa de magia, se podría decir. Sus ojos eran grandes, así como las pelotas de billares, así. No tienen lo blanco aquí de nosotros. Tenía su nariz pequeña, su boca también pequeña. Su cabeza no tenía vello, no tenía pelo. Su cara, su piel, se puede decir. Su cuerpo medía más o menos de unos 60 o 80 centímetros. Por dentro es amielado, como café. Sus brazos son como cuando te comes un pescado y el esqueleto, lo que queda por dentro, o sea, como que tenía como un hueso así largo y todo lo que es el brazo de nosotros así puras, como espinas se puede decir, pero eran así como cafés, ¿me entiendes? ¿Y tenía piel arriba de ella? Tenía una piel así gelatinosa, color transparente. Y le pregunté que sí, qué quería aquí, que sin qué lo podía ayudar. Y este ser nada más se me quedaba viendo con una mirada muy tierna. ¿Pero qué quieres aquí? ¿Qué es lo que tú quieres aquí con tu presencia? Este ser a mí me deja que quiere algo aquí en la tierra con nosotros. Ojalá que se vuelva a presentar. Sí, mucha gente comenta que ha visto a objetos, pues, así planear ahí en el cerro ese grande.
de momento me llamó la atención una luz hacia el espacio, en lo que andaba checando precisamente la estructura y todo eso. Ahí en ese momento me di cuenta de la luz. Hubo un momento en donde, por el movimiento cuando se agrandó y eso, me pasó una sensación en donde pensé que me estaban viendo. Y hizo un movimiento y se ocultó entre unas nubes que estaban hacia aquel rumbo, hacia el lado, ¿qué será este? Hacia el este, y entre esas nubes ahí se ocultó, pero lentamente, flotando. Lo que yo vi fue la neblina. La neblina estuvo más o menos como las 11 o 12. Yo andando a la vuelta en el carro y como a la 1 llegué a la casa y vi la neblina en el bulevar de la entrada de aquí del pueblo. Y ya cuando me iba a meter a la casa, la neblina como que se... ¿Cómo se dice? Como que se venía expandiendo, pero no sé qué. Estaba todo cubierto de neblina y se veía como que una luz rara, como que un resplandor. Un profesor de Guamúchil, de la ciudad aquí vecina, vino y nos preguntó sobre eso, de que lo que habíamos visto, lo que había visto el señor, mi jefe. Y salió a la plática lo de la neblina que estaba aquí en el pueblo. Y dijo, oye, es cierto, allá en Guamúchil también hubo una neblina a esa hora. Y el carro, creo que el carro de él no prendió, o sea, la batería que se descargó en ese momento. Y la batería pues se descarga porque deja las luces prendidas mucho rato, el estéreo, y en esa ocasión pues no había prendido el carro ni nada, o sea, no había razón para que la batería se descargara. Y otro camarada de él, otro amigo de él, iban a ir por ellos también. El caso es que no fueron también porque se descargó la batería, pero eso lo supo él hasta el otro día porque no se pudieron comunicar por los celulares. Pues decirle, hey, ¿sabes qué? No puedo ir porque la batería o algo así. Pero no se pudieron comunicar porque también los celulares creo que se descargaron o no funcionaban bien. El caso es que no se pudieron comunicar, así como que la telecomunicación y la cosa esa de la batería como que falló en ese lapso de la medianoche a la madrugada, así, con la neblina. Vamos a una pausa para regresar con el caso del ser extraterrestre de Izhuatlán del Café, en Veracruz. Fascinante. En marzo del 2006, Octavio Melo López esperaba en un camino en un área tropical, casi selvática, en Izhuatlán del Café, en Veracruz. Entonces apareció un ser. Le pudo tomar 3 fotografías. Esperó pacientemente y apareció un segundo y captó un extraordinario video. Realizamos la investigación que confirmó la autenticidad de este testigo y también de los hechos. Rubén Villatoro en la investigación. Alrededor de las 11:30 de la mañana del 10 de marzo del 2007, el joven Octavio Melo López, originario de la localidad de Izhuatlán del Café, en el estado de Veracruz, se encontraba como todos los días en su jornada laboral. Su labor consiste en el transporte de personas y de plantas de café por medio de su humilde camioneta, misma que ha sobrevivido al embate del tiempo y que ha sido de gran utilidad para el recorrido de largos caminos entre la zona cafetalera, el pueblo y las zonas aledañas. Sin embargo, aquella mañana no fue un día normal. A la orilla de un sendero, en el corazón de la zona cafetalera, un extraño ser traslúcido se encontraba parado. Octavio, sorprendido, detuvo la marcha de la camioneta y con su teléfono celular tomó 3 fotografías del paso del extraño ser, el cual se movió rápidamente para dirigirse al otro extremo del camino. Extrañado por lo acontecido, Octavio decidió esperar unos momentos, en el caso de que el ser regresara. Grande fue su sorpresa cuando se percató de que en el mismo punto donde se había observado al ser, se encontraba otro con las mismas características. Sin poderse explicar si se trataba de la misma entidad, cambió la modalidad de su teléfono móvil y decidió videograbarlo. En la toma, apreciamos cómo el extraño ser presenta características muy peculiares, como la forma de la cabeza y un peculiar paso durante lo que podríamos considerar su caminata. Este caso tuvo gran difusión en distintos medios de comunicación locales y tuvimos conocimiento de él a través de grupos de investigación del estado de Veracruz. Así fue que contactamos con nuestros compañeros del grupo de los vigilantes de la localidad de Córdoba.
encabezados por nuestros amigos Axel Elías Orozco y Javier Ibáñez García, quienes nos brindaron todas las facilidades y a su vez nos trasladamos con ellos hasta la localidad de Ixhuatlán del Café, para conocer de primera mano el testimonio del joven Octavio Melo López, quien accedió a darnos una entrevista para conocer a detalle lo que ocurrió aquella mañana del 10 de marzo del 2007. La gente salía temprano y me dijeron, ¿sabes qué? ¿Vas por la gente? Yo dije, sí, va a ser poco café. Dije, yo voy solo. Dice mi abuela, sí, porque nosotros tenemos que trabajar en el plantel de ahí, que tenemos un plantel ahí en Ixhuatlán. Dice, bueno, entonces yo me vengo solo y le digo a la gente, yo voy a buscar a la gente y digo, ¿ya van a salir? Dice, no, ¿sabes qué? Dice, nos vamos a tardar, vamos a salir aproximadamente como en 1 hora. Entonces dije, no, pues de aquí a que regreso a mi casa está lejos, digo, y ir y venir, digo, como que no, digo, ¿saben qué? Los espero afuera. Yo empiezo a ver hacia todos lados, a enfocar hacia todos lados, le pongo, acerco, alejo la pantalla y todo. Cuando yo volteo de aquel lado, enfoco lo que es el primer ser, y como tenía yo el zoom puesto de la cámara, se ve bien cerca. Entonces yo así como que me sacó de onda, quito el celular para voltear a ver, y veo que no, que está nada más que sí está, pero está lejos. Entonces así como tenía el zoom, le tomo una foto, pero con la desconfianza de que digo, se vaya a venir hacia mí o qué es, o sea, simplemente la forma de no saber qué es. Entonces agarro y empieza a caminar muy lento. Cuando yo veo que no se dirige hacia mí, yo lo vuelvo a enfocar, pues ya con la cámara normal, y le tomo una segunda foto más o menos a la mitad del camino. Cuando sigue eso, yo volteo, vuelvo a ver y veo que no viene hacia mí. Cuando va entrando le tomo otra foto. Entonces yo vi que se fue, pero yo me quedé sacado de onda como diciendo, ¿qué fue? ¿No? ¿Qué fue lo que yo grabé? ¿Qué fue? Entonces yo no sé por qué agarro, pongo la cámara, pero ya no pongo para fotografía, pongo para video. Y espero enfocando hacia donde se fue el ser, me pongo a enfocar. Dije a ver si se regresa o no sé. Fue lo que pensé, lo primero que se me vino a la cabeza. Cuando, no sé, por instinto, no sé, que te están viendo cuando alguien te ve, tú volteas. Entonces yo volteo y veo a otro ser. Yo digo que otro porque es imposible que en el momento en que yo cambié de cámara a videoclip se haya regresado. Entonces yo volteo y está otro parado, inclusive se ve un poco más alto. Entonces yo empiezo a tomar el video y lo tomo yo sé lo que pasa de vereda a vereda, cruza todo lo que es el camino. Entonces nada más cruza y yo veo que no se dirige hacia mí. Yo tomo todo el videoclip y se me apaga el videoclip exactamente casi entrando. Entonces simplemente lo único que hice fue que guardarlo en el celular, y ahora sí me quedé pensando qué onda, ¿no? O sea, no hice ni por bajarme de la camioneta, no hice ni por seguirlo, no hice nada. En siguientes emisiones conoceremos más en detalle algunos de los casos que hoy le hemos presentado. En nuestra siguiente emisión, los cazadores de ovnis. México es el país que tiene una mayor experiencia para observar el cielo. Aquí se empezaron a grabar ovnis cotidianamente hace más de 20 años. Seguramente que será también fascinante y que usted volverá a ver el cielo con otros ojos. Estos son los archivos secretos. Aquí lo espero. Bienvenidos. En esta emisión le presentaremos evidencias que demuestran la presencia extraterrestre en la Tierra. Mucho se habla del tema extraterrestre, pero ¿dónde están las pruebas?
En diversas ciudades de México se han presentado estos seres que afortunadamente han sido fotografiados o videograbados. Evidencias únicas en todo el mundo que también prueban que México es un punto de contacto. También le presentaré el caso del Área 51, un ser recuperado en Sudáfrica y que llegó al Site 4 del Área 51. Una prueba que ha sido olvidada y que es sin duda auténtica. Evidencias que solo encuentra aquí, en los archivos secretos. Sin duda que las imágenes más claras de un ser extraterrestre fueron obtenidas en el Área 51, en el Site 4 del Área 51, donde se pudo videograbar a un ser cuando era interrogado por autoridades militares. Este video fue filtrado por un hombre llamado Víctor, y entonces tenemos las imágenes de lo que ocurrió en enero de 1990 en el Área 51. Gracias a diversos contactos secretos pudimos obtener los documentos oficiales de la Fuerza Aérea de Sudáfrica, donde se narra que un objeto volador no identificado fue derribado cerca de la región del Kalahari el 7 de mayo de 1989. Eran los tiempos de los disturbios de Soweto y había una situación de emergencia en Sudáfrica. Este objeto fue recuperado por los militares y llevado a una base militar donde se encontró en su interior a dos seres. Estos fueron enviados a los Estados Unidos. Uno de ellos murió al llegar. El otro sobrevivió hasta enero de 1990. En estas imágenes lo podemos observar en el llamado Site 4. Podemos ver un reflejo que se manifiesta en un cristal frente a la cámara. Podemos observar también un pulsoxímetro que revela que este ser está sufriendo repetidamente de pequeños infartos. Su corazón se detiene constantemente. Este ser no puede respirar. Podemos ver que de su nariz cuelga cierta mucosidad, lo cual revela que está enfermo. De acuerdo a Víctor, el hombre que pudo obtener este video, estos seres no tienen sistema inmunológico y enferman fácilmente debido a los hongos, bacterias y virus de nuestro mundo. No sobreviven durante mucho tiempo. Aquí vemos que el ser está haciendo grandes esfuerzos por respirar. Nunca vemos sus manos, seguramente las tiene atadas al lugar donde él se encuentra. Esto aceleraría su muerte, ya que el ser no puede limpiarse la nariz, las vías respiratorias y poder respirar mejor. Como vemos, su corazón constantemente se acelera. Se pudieron contar hasta 66 pulsaciones por minuto. Frente a él hay dos personajes que se mueven nerviosamente, evidentemente que llaman a los paramédicos, pero estos no llegan. Ahora vemos que el ser hace un mayor esfuerzo. Existe ya una hemorragia que surge por su boca. Se está ahogando. Literalmente está sufriendo los estertores de la muerte. Ahora el ser se repliega, se recarga sobre una pequeña mesa que tiene frente a él. Llegan los paramédicos, pero es demasiado tarde. El ser prácticamente está dejando de existir. Aquí, brevemente, podemos ver su pequeño cuerpo y las manos que nunca aparecen porque seguramente las tiene atadas. Esta evidencia es realmente espectacular. No queda duda que se trata de un video auténtico, un video que dice mucho de lo que ocurre con estos seres cuando llegan a ser capturados. Usted se había preguntado si alguna vez había visto a un ser extraterrestre. Lo está haciendo ahora, frente a usted. Extraordinarias imágenes. Fue precisamente en este lugar desde donde se pudo observar esta luz en Mezcala, algunos kilómetros más abajo. No hemos podido localizar el lugar preciso donde pudo haber descendido este objeto. Encontramos algunos rastros de algún tipo de energía en el sitio. Sin embargo, estos son bajos y la zona es muy inclinada. Los elementos que tenemos hasta el momento indican que no se trató de un evento natural,
que no fue un cortocircuito como suponen algunos trabajadores del área de minas de esta zona y que en verdad es y permanece inexplicable. Mira, vamos para la carretera nueva. Mira. Vámonos, súbanse, vamos a verlo más cerca. No la veo ya, Daniela. ¿Dónde está Dani? Ahí está. Me va a acercar. Mira cómo se ve. Mira cómo se ve, güey. Como medusa. Mira, ya, ¿viste? ¿Allá de qué lado? ¿Y sí vio usted, doña Berta, eso que dice? Doctor Soar Gutiérrez, después de analizar en el lugar de los hechos las evidencias, los testimonios, después de haber visitado el lugar con respecto al avistamiento que se da el 31 de diciembre, 1 y 2 de enero en Mezcala, ¿cuáles son sus conclusiones preliminares? Yo quisiera añadir a la pregunta que toda investigación debe de ser realizada por la compilación de hechos, efectivamente, de preguntar, pero no solamente eso, de visitar el lugar, de visitar los sitios donde aparentemente se desarrollan fenómenos que difícilmente y a veces escarpadamente se puede uno como científico, como persona profesional, pueda uno meterse sin meterse en problemas. Y el estar aquí, el hecho de haber caminado, de haber subido a todos estos cerros, el haber estudiado, analizado la situación de este objeto, no cabe duda de lo que se presentó aquí no fue una evidencia de un cortocircuito, como muchos mencionan, o una lámpara o una luz incandescente. No. Lo que se presentó aquí definitivamente es un fenómeno inusual, un fenómeno en donde se observó una luz intensísima, proveniente de algo que es muy, muy grande y que se mantuvo durante 30 horas, con las narraciones que hemos tenido y con los videos que hemos inclusive visto. E inclusive lo más increíble es el video que donde observamos que de día se ve esto, pues no queda la menor duda de que algo aconteció en este lugar, algo diferente, algo que realmente tiene una base, ¿no? Y principalmente eso, el haber hecho una investigación de campo seria en el lugar. Lo que aconteció aquí fue un fenómeno extraño, un fenómeno diferente, no existe evidencia de radiación, algo estuvo emanando ese tipo de energía. Por los testimonios sabemos que causó influencia de la corriente eléctrica, pero está fuera totalmente de cualquier línea eléctrica. No hay un reporte de un cortocircuito, las condiciones de clima que existían en esos momentos eran estables, no había corrientes de aire, nada que pueda en todos los sentidos explicar ese fenómeno. Y efectivamente es un fenómeno inusual. Un corto no soporta el transformador ni las cuchillas. Eso no lo había visto aquí. No, así fijo no. ¿Usted lo había visto? No, se veía bonito, pues. Se veía bonito. ¿Usted piensa que bajó en tierra o estaba en el aire? Yo pienso que bajó en tierra. Pero fíjate que cuando se veía en el cerro, o sea, como que se alzaban, ¿no? Tantito. Sí, o sea, se movía. Se movía. Era muy intensa la luz. Era muy intensa la luz. Era muy intensa. O sea, que se iluminaba toda la montaña. No, se iluminaba como si fuera un día, sí. En el área ya. Sí, un faro, pero faro no, pues. Faro no, sí. Y nosotros nos atrevimos, fuimos como unas 15 personas. Nos atrevimos a llegar hasta el mero lugar. La verdad es algo que, bueno, los niños se sorprendieron, ¿no? Porque es algo histórico, ¿no? Nadie lo ha visto, nadie sabe qué cosa es o qué va a pasar. Las cámaras de video no alcanzan a grabar todo lo que la gente veía porque todo se iluminaba. Aquí solamente nos registran el punto más fuerte. Y aquí en esta imagen, vea usted como cuando se prende la luz allá, se baja. Cuando se apaga al fondo, sube la luz. Y así repetidamente. Prende allá al fondo, baja la luz, deja de brillar e inmediatamente sube. Como si o neutralizara los campos de energía eléctrica o absorbiera esa energía. Dicen los testigos que el objeto subía y bajaba. Miren ustedes esta extraordinaria fotografía, que también me parece a mí es de las más importantes que se tomaron ese día, 31 de diciembre, 1 y 2 de enero. La mayoría de los videos son del 1 de enero, cuando las personas ya estaban acostumbradas a este suceso.
Bienvenidos. Hoy le presentaré casos ocurridos en el mes de diciembre del 2009. Apariciones de la Virgen que ocurrieron en diversos lugares en el mundo, en las mismas fechas en que esto ha sucedido antes. Un suceso extraordinario. El 8 de diciembre del 2009, en Magdalena de Quino, en Sonora, en México, súbitamente apareció en una pared de una casa que estaba siendo demolida la imagen de la Virgen de Guadalupe. No una simple mancha como a veces sucede, una imagen perfectamente detallada. Un verdadero milagro. Se realizó una investigación profunda. Los resultados conmovieron no solamente a los habitantes de Magdalena de Quino, sino a los propios investigadores. Aquí le presento el inicio de esta historia con el reportero investigador Armando Díaz. Viajamos a Magdalena de Quino. Ahí encontramos a don José Luis Sedano, uno de los primeros en ver la imagen. Estaba lloviendo, cuando paró la lluvia salimos mi hijo y yo a agarrar sol a la calle. Era a las 10 de la mañana. Entonces, curiosamente, al voltear hacia una pared, miramos que se apareció Nuestra Señora Guadalupe. Dijimos quién la puso, quién la pintó, por qué está ahí. Pues no había respuesta porque prácticamente el lugar estaba solo, ¿no? Entonces, después de que pasamos del impacto ese que tuvimos, nos concretamos a avisarle a la gente, los vecinos, la gente que iba pasando. Ese me tenía impactado, digo que prácticamente estaba vivo, el angelito que la sostiene, ¿no? Porque movía sus ojitos, su mirada, calientita estaba la Virgen, así estaba resaltada en la pared, blandita y calientita. Entonces se empezaron a reunir y entre la sorpresa y la impresión, quienes podían tomaban fotografías con cámaras o con celulares. Quienes no, solo contemplaban. Quería tomar fotos y no podía por lo mismo. Me imponía la imagen. Mucha gente, de hecho, estaba llorando. Pues era una sensación muy bonita. No de miedo, para nada, sino de paz. Y desde ese 8 de diciembre, esta esquina entre la calle Colosio y el Ahorcadito en Magdalena de Quino es visitada a cada momento y desde distintos lugares. No deja de venir la gente todo el día, viene y se va, y los fines de semana viene gente de Nogales, de Phoenix, de Tucson, de Hermosillo, de otras partes, ¿no? A venerarla. Ya desde entonces pues hemos estado viniendo a verla y a mirarla y a pedirle y una cosa bien linda. Algo que no se le puede uno explicar. ¿Pero qué es esta imagen? ¿Qué misterio encierra su aparición? ¿Es un milagro? ¿Es una pintura en capas anteriores que con la humedad resalta? Vamos a una pausa para regresar con algunas de las pruebas que se realizaron a esta imagen. Curiosamente, esta aparecería entonces en negativo. Algo verdaderamente extraordinario. Los investigadores eran escépticos ante esta aparición. Por tanto, realizaron diversos análisis para comprobar la autenticidad de la misma. La Iglesia también realiza sus investigaciones, ya que este es un hecho extraordinario. ¿Cómo saber el origen de esta imagen? ¿Cómo saber el misterio de la aparición de esta pared? Para conocer más de ella, realizamos una prueba sencilla. En su primera aparición, nos aseguraron que había llovido. Entonces, tomamos un balde de agua y empezamos a mojar la pared. ¿Por qué al bañar la pared se ve la silueta? ¿Alguna pintura de la Virgen en capas anteriores podría formar este extraño fenómeno? Hay quienes dicen que ese lugar fue anteriormente un templo donde se rendía culto a los testigos de Jehová. Y cuentan que esa casa habitación tenía ya una virgen y fue pintada. Sin embargo, Margarita Mungaray nos confirmó que en más de medio siglo nunca hubo una pintura de la Virgen. Nunca se vio nada. Yo hace 53 años vivo aquí. Nunca se vio nada, nunca. Yo conocí a todas las gentes que vivieron allí. Incluso nos cuestiona que si fuera un efecto por alguna pintura previa de hace más de 50 años en capas anteriores, ¿por qué no apareció con
con la inundación de hace 2 años? Decidimos realizar más pruebas horas después de la primera y bañar las 3 paredes de esta construcción, esperando encontrar alguna otra imagen, algún otro fenómeno. Mojamos esta pared, que está dividida en 3 por estos 2 muros. Vemos que en la primera no se ve absolutamente nada. En esta se alcanza a ver la silueta de la Virgen de Guadalupe, y en esta tercera pared, que también aventamos agua hace unos minutos, vemos que no hay ninguna imagen ni nada que se parezca ni siquiera a una silueta o a nada. Entonces, ¿por qué no siempre que llueve aparece la imagen? ¿Por qué en los 3 meses que estuvo al descubierto para la ampliación de este negocio nunca apareció ninguna imagen hasta el 8 de diciembre? Más aún, si comparamos las imágenes entre la primera aparición y las 2 pruebas, el efecto es totalmente opuesto. ¿Por qué al bañar la pared se obtiene como el negativo de la impresión, comparándola con la del 8 de diciembre? Incluso entre la primera imagen y las siguientes, ¿por qué se van perdiendo los detalles? ¿Desaparecerá con el paso del tiempo? El 21 de diciembre otra vez volvió nuevamente a manifestarse, curiosamente, antes de la Navidad, y es donde ya empezamos a tomar cartas en el asunto, donde ya me hago acompañar pues yo de un geólogo y de un arqueólogo para tomar fragmentos de la pared y mandarlos pues a estudiar, ¿no? A analizar. ¿Hay alguna fecha para la entrega de este estudio? Desgraciadamente no. Lo que sí prometen es dar a conocer resultados que aseguran son serios. Mientras piden tranquilidad y ante la emoción de los feligreses piden prudencia para no llevarse una desilusión. Tan sorprendente como la aparición de la Virgen fue la presencia de una mujer a la que nadie conocía y que desapareció después de dar un extraordinario testimonio. Ella dijo llamarse Lupita y haber nacido el 12 de diciembre. También comentó que no era creyente de la Virgen de Guadalupe. Sin embargo, su testimonio es extraordinario. Además de las apariciones de la Virgen de Magdalena de Quino, existe este video donde, según testigos, hubo un mensaje. María de los Ángeles Velázquez estuvo presente en el lugar y nos contó lo que ella vivió en una de las apariciones. Veníamos como a la mitad del arroyo que queda enfrente donde está la imagen que se aparece, y ahí se quedó ella parada. Y yo ya me iba porque dije, yo no soy digna de decirle a todos ustedes lo que ella me estaba diciendo. Y de ahí ella no se podía mover y llorando mucho, desesperada. Y yo ya me iba, yo sentía que me ahogaba y me decía, no te vayas, díselo, no te vayas, díselo. Yo no soy creyente, dijo. Pero en el momento que yo estuve, dijo, aquí enfrente de la imagen, empecé a sentir algo helado y frío que entraba por mi cuerpo, dijo, algo que me desesperaba, algo que me holgaba, mi corazón se quería salir, dijo. Y en eso el que dijo que lo que quería ella, que creyéramos nosotros que su hijo viene y que ella quería que nosotros, todos nosotros fuéramos salvos porque su hijo viene pronto y que todos sus fieles siempre iban a estar en su corazón. Así. Es todo lo que me dijo. Ya luego le pidieron su número de teléfono. Vive en Tucson. Dame tu número de teléfono, le dijo, para estar en comunicación contigo. Le dijo, Lucía, yo también vivo en Tucson, le dijo Lucía. Y ya le pidió el número de teléfono, tu nombre. Me llamo Lupita, le dijo, y nací el 12 de diciembre. ¿Será creíble este testimonio? ¿Este supuesto mensaje de la Virgen después de una de sus apariciones? Y pues yo sí creo porque lo viví. En lo histórico, no es la primera vez que ocurre un fenómeno similar. En 1930 y en 1985 se presentaron hechos similares. Estaba casi todo el barrio velando y de repente, sin haber un pretexto, porque no había ninguna hornilla, salió una bola de humo y se retrató a la Virgen en la pared. Y ahí estuvo por mucho tiempo, hasta el más escéptico podía constatar que estaba retratada como en cenizas, ¿no? Fue desapareciendo al paso del tiempo. En 1985 se dio otro fenómeno a 100 metros del que ocurrió ahora. El mismo dueño de la casona era albañil y él mismo se encargó, bajo la supervisión del párroco, de que se destruyera todo, que se tirara la barda y no quedara absolutamente nada. Él no comulgaba con esa situación. ¿Por qué la primera aparición de la Virgen de Magdalena de Quino se dio el 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción, y no otro día? ¿Por qué en otras partes del mundo también se han presentado fenómenos como este en el mes de diciembre? ¿Existirá alguna relación
con las apariciones frente a Juan Diego. Para el presidente municipal y para Francisco Bustamante, escritor y autor de varios libros como Sonora Mágica y Leyendas de Magdalena de Quino, la explicación de esta aparición de la Virgen es la magia de su pueblo y la fuerza de su fe. Uno ve tantas manifestaciones por la fe, ¿verdad? Por la fe. La fe, la creencia. Magdalena es altamente bendecida en el sentido religioso. La gente de aquí tiene mucha fe, es muy creyente. Tal vez mientras creamos es bueno, ¿verdad? Es una esperanza. Todos nos movemos por base de la fe, ¿verdad? Y así como un día se le apareció a Juan Diego, así vino también a dejarnos un mensaje. ¿Para qué? Nos quiere decir algo, nos quiere hablar, nos quiere decir, señores, aquí estoy. Déjense de violencia, ¿qué les pasa? Pues cómo no quiere que se aparezca si se mata a la gente a día y noche. Esta violencia que genera en todo el país, ¿cómo no se va a aparecer la Virgen de Guadalupe? No duden de esa manifestación de Nuestra Señora. Vamos a un corte para regresar con una nueva aparición de la Virgen, 2 días después, el 10 de diciembre, pero ahora en El Cairo, en Egipto, muy cerca de las pirámides de Giza. Más de 10,000 personas testificaron esta aparición. Aquí le presento algunas de las mejores, con Carlos Clemente. La oleada de avistamientos en Rusia tiene mucho tiempo. Sin embargo, se conocían poco las fotografías y videograbaciones de las diferentes provincias de la ex Unión Soviética. Ahora hay más apertura en los medios y a través del Internet conocemos de manera más rápida los acontecimientos que se están dando en esta parte de nuestro mundo. Estas son las evidencias de la oleada OVNI en Rusia. Extraño ovni sobre Moscú, captado el 13 de marzo del 2004, ocasión en la cual los testigos observaron a este objeto que se mantenía estático en el cielo sobre la ciudad. Al realizar un acercamiento se puede ver con claridad la forma del objeto, la cual es semejante a un trompo recostado de manera horizontal. No se trata de un desafoque, ya que este no se presenta de esta forma. Observe con cuidado las imágenes. Sin duda, se trata de un objeto volador no identificado. 21 de enero del 2007, es captado sobre Moscú un objeto luminoso, el cual efectúa una serie de movimientos muy cerca del área en donde se encontraba el testigo en compañía de su familia, observando por la ventana tan inusual acontecimiento. Observe cómo este no es muy grande y se encuentra suspendido por encima de una avenida por donde están circulando una gran cantidad de vehículos. El ovni debió de haber medido no más de 7 metros y parece estar posando para los testigos, moviéndose en ese lugar hasta que después se fue de la misma manera en que había llegado. Flotilla ovni captada en Moscú el 10 de septiembre del 2007 por una persona que hasta el día de hoy no se ha identificado. En las imágenes podemos ver con claridad a un grupo de objetos luminosos que se desplazan lentamente en formación sobre el firmamento. A pesar de tratarse de una videograbación nocturna, cuenta con puntos de referencia como son los edificios, que nos permiten determinar que, efectivamente, los objetos luminosos se encontraban a una baja altitud sobre la ciudad y su movimiento era lento. Los objetos se encuentran realizando formaciones en el cielo, como podemos observar. El testigo realizó sin duda una muy buena grabación, mostrándonos a los objetos y sus movimientos. En los acercamientos que pudimos realizar, se puede ver con claridad que se trata de objetos esféricos luminosos y, por supuesto, no se trata de ningún vehículo aéreo conocido. También se nos envió esta grabación anónima de un objeto que desciende rápidamente cerca de los testigos que, atónitos, observan el extraño suceso. El ovni al parecer se detuvo y realizó movimientos en ese lugar, lo que permitió que se obtuviera un acercamiento de este. Sin embargo, debido al zoom utilizado, el desafoque producido distorsiona de tal manera la imagen que se pierde detalle, por lo que la parte inicial es la mejor, en donde podemos ver con claridad cómo el ovni se acerca y comienza a moverse hacia los testigos que estaban observándolo. Octubre del 2008, Moscú de nueva cuenta es captado un platillo volador. Al momento de estar haciendo tomas en la azotea de los apartamentos,
De pronto, uno de los testigos observó algo sobre los edificios de enfrente. Se trata de un objeto en forma de platillo volador, el cual aparece en la toma estático a una baja altitud sobre los apartamentos. En el acercamiento podemos ver con más claridad la forma de este, una grabación intrigante, en la que podemos ver cómo estos objetos, al no hacer ruido, pueden estar sobre nosotros y no darnos cuenta de ello. Y por último, esta grabación obtenida por Vladimir Yepov-Gopov en la ciudad de Fraysino, Moscú, en la región de Tolyatti, en el 2008. De acuerdo al testigo, el objeto se encontraba a una baja altitud, muy cerca de un edificio al fondo. En las imágenes podemos ver que este se mueve rápidamente de derecha a izquierda de la pantalla y en algunos momentos se mantiene estático. El testigo incluso realizó un dibujo donde se puede ver más detalles de este ovni. Observe, la grabación es de las mejores en su tipo. Esta fue presentada en los noticieros de Moscú y se le dio seguimiento al caso, el cual, como vemos, se investigó profundamente. Las imágenes muestran en cada caso una tecnología que definitivamente no es de nuestro mundo. Pero usted al final tiene la última palabra. No solamente es una oleada de objetos voladores no identificados, se han presentado señales muy claras en los cielos de Rusia. Vamos a este corte y se las presentaré. Es extraordinaria esta secuencia. Espero que le guste, con Johanan Díaz. A partir de la década de los 90, la historia del fenómeno ovni a nivel mundial se vio modificada debido a que los avistamientos que eran reportados por la sociedad ahora se registraban en video. Por primera vez se tuvo la oportunidad de filmar a estos objetos extraños sobrevolando las grandes ciudades o las poblaciones apartadas. Han sido diversas personas interesadas en el tema que han adquirido una cámara de video y que se suben a la azotea de su casa, desde el jardín o desde cualquier lugar para obtener una evidencia sobre los objetos voladores anómalos. Una de estas personas, sin lugar a dudas, es el italiano Antonio Ursi, quien desde la ventana de su casa ha videograbado al clásico platillo volador. Lo que llama la atención de los estudiosos del tema es que alrededor de este objeto se ve una distorsión que parece ser producto de algún tipo de energía que envuelve o emana al objeto en cuestión. Aquí observamos un plato volador que fue tomado el 24 de diciembre de 2008 y que parece ser metálico y para algunos investigadores está compuesto de mercurio que quizá, aseguran, se pueda mantener unido por la interacción con campos magnéticos. En cámara lenta podemos ver cómo este objeto refleja la luz del sol en una parte del disco y a su vez cómo deja una especie de sombra o distorsión de la imagen. En México también se han podido obtener este tipo de evidencias por el caza ovni Arturo Robles Gil, quien ha grabado decenas de videos de entidades biológicas anómalas, mejor conocidas como evanis, de varios colores sobre la Ciudad de México, pero también ha obtenido objetos muy extraños sobre el Distrito Federal y que parecieran emitir algún tipo de energía. Aquí vemos a un objeto videograbado el 21 de abril de 2008 a las 8 de la mañana con 19 minutos. Se percibe un trompo luminoso que a su vez aparece por delante otra imagen clon, es decir, de la misma forma e intensidad luminosa que pasa por enfrente y que pareciera que sale de la primera, pero que desaparece de inmediato. Un objeto que se encontraba muy lejos del vigilante del cielo, pero que logró poner en la filmación una antena de televisión como punto de referencia y que la vemos en todo momento en foco y que el objeto en cuestión se ve en forma original, que nada tiene que ver con una distorsión por el efecto del zoom, como podemos observar. Otro video que llama la atención es este filmado el 17 de noviembre del 2005 a las 9 de la mañana con 59 minutos. Se ve un objeto blanco en las orillas y al centro tiene un tono rojizo que a su vez tiene un punto blanco en el mero centro. Hay instantes de este video que el objeto se ilumina más. Observemos con detenimiento.
Un objeto similar fue captado en la ciudad de Aguascalientes, estado de Aguascalientes, el 24 de diciembre de 2008 a las 3 de la tarde con 29 minutos por Fernando Guzmán. Cabe mencionar que en los últimos meses se ha vivido una intensa manifestación de ovnis en esa zona de la República Mexicana y que es la sociedad en general quien ha reportado tales hechos. Ese día de Navidad, Guzmán logró obtener este video que en primera instancia se ve un objeto blanco sobrevolando la ciudad y minutos después, al hacer un acercamiento con el zoom, se percibe un rombo que en la parte inferior le cuelga algo que pareciera que está girando. Es decir, es un objeto color blanco que emite una luz intensa. Otro de los destacados vigilantes del cielo en la Ciudad de México, Octavio Fernández, ha logrado videograbar también Evanis y que en esta selección de imágenes que les presentamos se percibe una especie de halo que rodea estos objetos que se encuentran a una distancia muy considerable de la cámara y que en algunos de ellos se tiene que utilizar toda la capacidad del zoom para obtener una buena toma de ellos. En el siguiente video, que tiene una duración de 35 segundos y que fue grabado en Italia en el mes de febrero de este año, podemos percatarnos de la presencia de un objeto luminoso con forma de trompo y que en mucho se parece a lo que ya anteriormente le presentamos. Observe usted. En la parte inferior del objeto hay unas protuberancias y desde luego una mayor luminosidad en comparación con la parte superior. Pero debemos destacar que en medio del ovni hay una separación. Un video que nos denota que no solo en México se da este tipo de manifestaciones, sino que en varias partes del mundo. En esta imagen de este objeto volador no identificado que fue videograbado por el caza ovni Pedro Hernández sobre Metepec, en el Estado de México, el pasado 22 de noviembre de 2009 a las 18:55 horas, vemos a una aparente esfera que en su interior presenta un color amarillo blanquecino y a su alrededor una especie de campo magnético de color rojo. Vea usted. En primera instancia vemos a un avión que va dejando una estela de color anaranjada debido a la tonalidad del sol en ese momento. Como puntos de referencia en la parte inferior del video tenemos los cables del tendido eléctrico, las azoteas de las casas y en la parte central unas nubes y a un lado un objeto que a simple vista se podía mirar y que era de color blanco plateado. Inmediatamente el testigo utilizó todo el zoom de su cámara para acercar al ovni y tratar en la medida de sus posibilidades de identificar a ese objeto extraño. Quizá algunos de los videos más sorprendentes de los objetos voladores no identificados es cuando estos presentan movimientos inteligentes. Vamos a una pausa para mostrarle a usted estas extraordinarias imágenes. Rosy Uribe con su familia observaba el cielo cuando se dio cuenta que un extraño objeto se movía frente a ella. Los niños gritaban, la gente se alarmó, ella sacó su cámara y obtuvo estas imágenes que posteriormente le darían la vuelta al mundo, literalmente. Aquí el testimonio, las imágenes y el caso de Rosy Uribe. El 5 de mayo de 1994, un objeto volador no identificado fue reportado por diversas personas mientras se encontraba suspendido sobre Ciudad Juárez. En esa ocasión, la señora Rosa Uribe y su familia pudieron ser testigos de tan singular avistamiento, consiguiendo inmortalizar en video este evento inolvidable. Para la familia Uribe se trataba de un verdadero objeto volador procedente del espacio extraterrestre. El video conseguido por la familia Uribe nos permite observar un objeto con aparente forma discoidal y una luz destellante en lo que podría ser uno de sus costados. Observe con cuidado. Se trata de un objeto que, después de permanecer estático, comienza a desplazarse sobre el cielo nocturno. La cámara de Rosy Uribe lo sigue en su recorrido arriba de las casas de Ciudad Juárez. Ahora es posible observar cómo el ovni pasa detrás de una cerca metálica. Un detalle difícil de falsificar en un video de aficionados. Posteriormente el ovni se inclina ante la mirada atónita de la familia Uribe. Comienza a responder así al aparente descenso a tierra de este objeto. Queda, ¿cómo se regresó?
Sí, allá vuelve a agarrar toma. ¿Cómo que se solo ¡Se cayó Marcelo! ¡Oh, Macay! El mismo día, 5 de mayo de 1994, otro testigo también fue capaz de videograbar al ovni captado por la familia Uribe, pero desde otro punto en Ciudad Juárez. Lamentablemente consideró que no se trataba de un video importante y decidió borrarlo, grabando sobre el mismo incidencias familiares. Como usted puede apreciar, una evidencia de que este ovni realmente sobrevoló esta ciudad fronteriza, aunque su duración sea de tan solo unos segundos. Otros ovnis similares fueron videograbados por más testigos presenciales en los cielos de Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua. Un ejemplo de ello es el conseguido por la señora Luz Guadalupe Arreola, cerca de las 10 de la noche del 9 de noviembre de 1996. En este video podemos apreciar un ovni muy similar al grabado por Rosy Uribe en 1994. OVNI que realiza evoluciones también similares a las que vemos en el primer video. Observe usted la comparación entre estos dos objetos. Quizá el mejor video de un ovni que se ha grabado en Colombia ocurrió el 8 de mayo del 2009, cuando Daniel Prieto, un hombre que vive en una zona urbana, una zona céntrica de Bogotá, captó las imágenes que le presento a continuación. Realmente espectaculares. Este es el ovni de Colombia. Por la aparición de dos extraños objetos en el cielo. El hombre que los registró con su cámara de video. En un humedal. Juzguen ustedes. El 8 de mayo del 2009, alrededor de las 4 de la tarde, al norte de la ciudad de Bogotá, Colombia, en una zona residencial, apareció un ovni a muy baja altura, el cual pudo ser videograbado por el señor Daniel Prieto. Y cuando de pronto apareció de un momento a otro, no se materializó, sino apareció en nuestro campo visual un objeto de unos 7 metros de diámetro, como por 3 de altura, totalmente metálico. Ustedes se hizo un barrido electrónico por computador e inclusive los expertos de un canal de televisión internacional. Todo esto fue reportado por los compañeros de la televisora de noticias City TV. Generalmente no pasan este tipo de noticias, pero ante tan impresionante evidencia, los directivos del canal dieron el consentimiento de dar la nota. La organización Contacto OVNI estudió el video una y otra vez y asegura que es una prueba real de la visita de seres de otro mundo. Observe el movimiento circular del mismo. El bamboleo característico de estos platillos. Se aprecia una luz verdosa que emana del objeto. Es de un color gris metálico. No emitía ruido alguno. Por suerte, no se afectó la grabación debido al campo magnético del ovni. El brillo del sol que se refleja en la superficie del ovni es coherente con las sombras en los demás elementos del video. Esta es una prueba más de que la grabación es verdadera. No se trata de una broma, ni de algo truqueado. El señor Daniel Prieto logró grabarlo con puntos de referencia, haciendo acercamientos importantes para apreciar detalles que nos sirven en la investigación. Hay que hacer notar que el señor Prieto ya antes había videograbado 2 objetos en diciembre del año pasado. Ya no son solo esferas. Cada vez es más evidente la presencia de estas naves. ¿Dónde aparecerá el siguiente objeto volador cada vez más identificado? En Santiago de Chile se han grabado 3 videos espectaculares en los 3 últimos años. Algunos dicen que se tratan de cadetes, de pilotos, en su prueba de graduación. Sin embargo, si esto fuera cierto, será una violación flagrante a las normas internacionales de seguridad aérea, ya que se están haciendo pruebas sobre áreas urbanas. Por tanto, no creemos que se trate de pilotos, de jóvenes cadetes, sino de un verdadero avistamiento. El tiempo lo va a determinar. Mientras tanto, ¿usted qué piensa?
El teniente Mario Adrián Vázquez estaba a cargo de la cámara FLIR con la que se pudo grabar a estos objetos. Recuerda usted que no eran visibles a simple vista, solo la cámara podía detectar el calor de los objetos que se movían muy cerca del avión. Este testimonio también demuestra la autenticidad de estos hechos. La información no puede ser errónea, ya que es una información visual, que si es un objeto caliente que tenga movimiento, no nos podemos referir a algo que no ve, bueno, que no esté ahí. Hablando, por ejemplo, de aire caliente, ¿no lo registraría de esta manera? No, el aire caliente no lo registro. No lo registro. Tienen que ser objetos que estén produciendo calor. Exacto, un objeto que produzca calor. En este caso, estos 11 puntos que producían calor y que se ven a través de las imágenes del FLIR, podemos suponer entonces que a pesar de que no se veían, ahí estaban. Ahí se encontraban y se tenía referencia por las posiciones en que siempre estuvieron a la izquierda de nosotros, volando a la misma altura y aproximadamente a la misma velocidad. ¿Qué rangos de temperatura le dio la lectura del FLIR? Rangos de temperatura no manejamos, o sea, nos marca un punto, pero no hay cómo evaluar esa temperatura. ¿Qué tan caliente era? Pues se jugó con las ganancias tratando de encontrar una imagen, y en todo momento se mantuvieron puntos calientes completamente. ¿Muy calientes? Muy calientes, o sea, no se encontró una forma irregular, o sea, siempre fueron círculos. ¿Esto es irregular con respecto a aeronaves que usted haya detectado anteriormente? Sí podría ser irregular porque no se tenía forma, no tenía forma alguna de algún objeto que yo haya visto con anterioridad. Es decir, este suceso, ¿usted no tiene antecedentes previos a algo similar? Nunca me había pasado y es algo así que pues no sabría qué decir, qué era. No tendría algún objeto que pudiera relacionar con esto que sucedió. Ahora, en este caso, ¿eran detectados tanto por radar como por el FLIR? Así es. En todo momento se tuvo el contacto radar. El FLIR, el radar me daba posiciones y con el FLIR buscábamos en esa área. Se localizaron los puntos. Otros 2 puntos que nunca pudimos localizar, fueron para no... Bueno, se utilizó este caso para no perder los que ya teníamos. O sea, el radar me daba algunos puntos, pero no dejábamos de tener en pantalla a los que ya teníamos. En un momento dado, estos objetos luminosos parecieron rodear su avión. Sí, el radar, en lo que le comentaba, el radar me daba unos puntos. Tenemos uno aproximadamente a la una de la posición, o sea, que será enfrente, un poco a la derecha. Tenemos otro exactamente atrás de nosotros y yo tenía en observación uno a la izquierda y otro un poco más adelante. Es decir, que estaban rodeados. Se podría decir que sí. Todos los objetos que aparecen ahí eran grandes. Eran grandes, los 2 más sobresalientes, los puntos más luminosos son los que se ven más grandes, pero están más cerca de nosotros. ¿El FLIR no se puede imaginar cosas así? No, el FLIR no tiene la capacidad de poderse meter información. Todo lo que se graba en el FLIR es todo lo que se observa realmente. O sea, todo lo que se está en cierto momento tener físicamente ahí, no se puede meter información, no se le puede grabar información, es grabar en tiempo real. Vamos a una pausa y regresamos con más detalles de la cámara FLIR, una cámara que está restringida para el uso de civiles.